Hola a todos mis queridos hermanos, pues en esta hora y momento, hoy quiero saludarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, hoy mis queridos hermanos, en esta bendecida hora y momento, hoy quiero compartir nuevamente con cada uno de ustedes la bendita palabra de Dios, ¿sí? Ya que dice un santo, ¿verdad? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, ¿ya? Nosotros queremos amar a Cristo, nosotros queremos servir a Cristo, primeramente lo tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que conocer a la persona que vamos a amar, tenemos que conocer a la persona que vamos a seguir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para mí es un gusto compartir la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. El propósito es llegar a las familias, llegar a los jóvenes, llegar a aquellos hermanos que quizás se han olvidado de Dios, que quizás viven sin Dios, sin consuelo, que muchas veces pierden el tiempo en cosas que no valen la pena. Pero hoy, si usted está escuchando este mensaje, es porque el Señor hoy quiere hablarle, ¿sí? El Señor hoy quiere hablarle. Pero, mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy vamos a tratar un tema acerca de una mujer, ¿sí? Una mujer que tuvo un gran privilegio, ¿sí? Una mujer que Dios la escogió para ser su madre, ¿sí? Dios quiso tener una madre. Imagínense ustedes, Dios, ¿verdad? Quiso tener una madre. No una madre cualquiera, ¿verdad? Una madre, una doncella, dice la palabra de Dios. Entonces, para eso, pues, tengo acá este bellísimo libro, Católico Defiende tu Fe. Preguntas y respuestas. Hoy, mis queridos hermanos, hoy nuestro tema se trata, dice, ¿por qué la Virgen María es Madre de Dios? ¿Sí? ¿Por qué la Virgen María es Madre de Dios? En otras palabras, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros como católicos nos da pena decir que María es Madre de Dios. Muchas veces ni lo sabemos que ella es Madre de Dios. A veces nos preguntan allá afuera, ¿ustedes por qué dicen que María es Madre de Dios? ¿Qué les respondemos? A veces nos quedamos, ¿verdad? Y no podemos responder a esos ataques. Pero hoy, mis queridos hermanos, hoy les voy a dar citas bíblicas. Vamos a aclarar esas dudas de algunos hermanos católicos y no católicos, ¿sí? Porque hoy en las redes sociales, pues, circula mucho, ¿verdad? De que María no es Madre de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Imposible. Pero nosotros como católicos tenemos que estar seguros que María es verdaderamente Madre de Dios. No fue un invento del Papa, no fue un invento de la Iglesia, sino que fue inspiración del Espíritu Santo a través de los sucesores de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, pero antes de entrar de lleno, vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? Un poco de historia. En el año 300, dice que en el año 300 hubo una controversia, una pelea entre cristianos. Unos decían, María es Madre de Dios. Otros decían, no, María no es Madre de Dios. Y así, ¿verdad? Empezaban a discutir. Pero para que no digan, ¿verdad? Que de qué nos está hablando él. Acá, pues, este bellísimo libro nos trae, ¿verdad? Y nos narra algo muy importante. Y se los voy a leer para que ustedes puedan captar, para que podamos entender, ¿verdad? De que
no fue un invento del Papa, no fue un invento de la iglesia, decir que María es verdaderamente Madre de Dios, ¿sí? Pero yo creo que antes vamos a invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a invocar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos quita toda duda, ¿sí? El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, ¿sí? Y por lo tanto el Espíritu Santo fue el que actuó en ese momento cuando nuestros padres, ¿verdad?, dijeron al pueblo cristiano que María es verdaderamente Madre de Dios, ¿sí? Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, aprendamos a gozar el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria. Cristo, luz de luz, y el don de tu Santo Espíritu, confirme los corazones de tus fieles, nacidos a una vida nueva en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a este gran mensaje, este gran tema. Vamos a profundizar un poco, como les vuelvo a repetir. Primero, vamos a leer este bellísimo libro, este bellísimo documento. Después, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Siempre nosotros como católicos nunca tiene que faltar la bendita palabra de Dios. Con eso confirmamos y afirmamos lo que estamos diciendo, ¿sí? Dice así, haciendo un poco de historia, desde el siglo III, ¿ya? Desde el siglo III, o sea, desde el año 300. Ahorita estamos en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Que han pasado 1723 años, ¿ya? Desde ese tiempo la iglesia dice así. La iglesia reza la oración de exprés. ¿Qué quiere decir la oración de exprés? ¿Verdad? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. La iglesia viene rezando esta oración. Muchas veces como católicos lo decimos, pero muchas veces ni sabemos lo que estamos diciendo, solo lo decimos, ¿verdad? A veces ni se entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber lo que decimos y tenemos nosotros que dar a conocer lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¡Alá, qué bonito! Dice, se sabe que cuando el Papa Celestino I, ya, el Papa Celestino I, dice, convocó el concilio de Efeso para aclarar la controversia acerca de la Madre de Dios. Como les decía, la controversia, había pelea, ¿verdad? Había discusiones fuertes, ¿verdad? De que unos decían María es Madre de Dios, otros decían no. Entonces había una controversia. Y cuando hay una controversia, dice que por eso están nuestros obispos, ¿verdad? Son los que empiezan, ¿verdad?, a analizar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice acá, la controversia de la Madre de Dios. Recordemos que un dogma se proclama cuando hay controversias entre cristianos, ¿ya? Cuando hay controversia entre cristianos, ¿sí? Ya, entonces dice así, y que no es un invento de la iglesia, lo que les decía, no se lo inventó la iglesia, ya, no es un invento de la iglesia, sino un estudio serio basado en las sagradas escrituras, ya, un estudio serio. Nuestros obispos, ¿verdad?, empezaron a estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Empezaron a meditar la palabra de Dios. ¿Ya?
Dice que fue un estudio serio, no fue una broma, no fue para decir, bueno, a ver qué sale, no, sino que dice que empezaron a estudiar la palabra de Dios para aclarar esas dudas a aquellos cristianos que decían que María no es madre de Dios, ¿sí? Dice, ¿verdad? También, y en la tradición de la iglesia, ¿verdad? En la tradición, los cristianos abarrotaron, dice, la ciudad, guardando con ansia la decisión del concilio, ¿ya? Los cristianos, ¿verdad? Estaban esperando, dice, ¿verdad? La decisión del concilio que convocó el Papa Celestino I, ¿ya? Los cristianos estaban ansiosos, ¿verdad? De saber qué estaba pasando, qué se está discutiendo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Cuando los obispos anunciaron la resolución conciliar de que María era realmente la Theotokos, Alá. Imagínense ustedes esta palabra, muchas veces quizás la hemos escuchado, pero ¿qué significa? La Theotokos, dice, ¿verdad? La madre de Dios. Imagínense, Theotokos, la madre de Dios. Literalmente, ¿verdad? La que dio a luz a Dios. ¡Hala! ¡Qué bonito!, ¿verdad? La Theotokos, la que dio a luz a Dios. Esta palabrita, mis queridos hermanos, muy importante. Vamos a seguir. Dice, la gente exultó de alegría, llevando en volandas a los obispos por las calles de la ciudad en procesión. Qué fe más grande. Cuando ellos escucharon, ¿verdad?, la decisión, y los obispos dieron a conocer, ¿verdad?, que María es verdaderamente madre de Dios. Dice que los cristianos, ¿verdad?, los llevaron en volandas, ¿verdad?, a los obispos, dice, por las calles, ¿verdad?, dando gloria a Dios, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, ahora a nosotros nos da pena decir que María es madre de Dios. A veces podríamos decir, hasta nos da vergüenza decir que María es madre de Dios. Pero nosotros, como católicos cristianos, tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. Tenemos que estar seguros donde estamos, ¿sí? Por lo tanto, esto es mi compromiso con ustedes, ¿verdad? Compartir las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Vamos a seguir. Cuando llamamos a María Madre de Dios, recordamos aquella lejana alegría del pueblo de Efeso y participamos también del hecho maravilloso de ser hijos de Dios. Nosotros, dice, ¿verdad?, cuando recordamos, ¿verdad?, y nos da el texto bíblico, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿verdad?, de que nosotros, dice, también somos hijos de Dios, ¿ya? Dice acá, e hijos de María. Nosotros, dice, también pasamos a ser hijos de María, ¿verdad? ¿Por qué? Allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 26 al 27, cuando le dice Jesús, ¿verdad?, mujer, he ahí a tu madre. Perdón, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Sí? El apóstol Juan nos representaba a todos nosotros, ¿sí? Por eso Jesús, ¿verdad?, nos deja a María también como madre, ¿ya? Nos da ese regalo a nosotros. Hijo, he ahí a tu madre, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, dice, cuando una persona nace, no se dice que la madre es madre solo de una parte de la criatura concebida, sino que es madre de la persona completa. Aquí quiero detenerme un poco, ¿ya? Voy a poner un ejemplo sencillo. Ojalá que me puedan captar. Yo, por ejemplo, yo tengo madre, ¿verdad?, que en paz descanse, ella falleció, ella se llamaba Lucía, ¿verdad? Ella me dio a luz, ¿verdad? Ella me dio a luz. O sea,
yo soy hijo de Lucía, pero yo soy humano, ¿verdad? Pero también tengo un alma, ¿sí? Tengo un alma, por lo tanto, ¿verdad? De que claramente que mi madre no me crió, pues ella me engendró, pero no me crió. Fue Dios, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo un cuerpo y tengo un alma. El alma me la dio Dios, ¿verdad? Y el cuerpo lo recibí de mi madre, ¿verdad? O sea, cuando ella me concibió, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que ella solo es madre de mi cuerpo y de mi alma, no. No puedo decir eso. O sea, ella es madre de todo mi ser, ¿sí? Ella es madre completa, ¿verdad? No puedo decir solo de una parte, ¿ya? Y acá nos dice algo muy importante. Y en Jesucristo dice, sucede eso precisamente. Él es hijo de María con sus dos naturalezas. Escuchemos, se los voy a repetir para que quede claro. Dice, y en Jesucristo sucede eso precisamente. Él es hijo de María con sus dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. ¡Hala! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Sucede eso precisamente. Él es hijo de María con sus dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Ya? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? ¿Y quién es la madre de esa persona? María. María. Repito, María. ¿Sí? María es madre de esa persona. ¿Sí? Y por lo tanto, dice acá, ¿verdad? Y dice, con sus dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso concluimos, dice, que María es madre de Dios. ¡Hala, qué bonito! Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros compremos nuestros libritos, ¿sí? Créame, si uno lo compra y no lo lee, ¿para qué lo compra? Uno lo tiene que leer, ¿verdad? Lo tiene que estudiar, lo tiene que meditar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, porque si no se me van a aburrir, ahí me la van a dejar por un lado el video, pero vamos a seguir, ¿sí? Ojalá que usted, ¿verdad?, medite, que usted hoy, ¿verdad?, diga, ¿verdad?, de que claramente que María es madre de Dios, ¿sí? Dice así, Jesús es y ha sido Dios desde toda la eternidad. Jesús es y ha sido Dios desde toda la eternidad. ¿Dónde lo podemos comprobar? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ya? Evangelio de San Juan. Ahí lo podemos encontrar. Podemos leer, ¿verdad?, los demás versículos, ¿sí? Pero yo le estoy dando, usted que tiene su Biblia, y si no lo tiene ahí, pues póngale pausa al video, ¿sí? Y vaya a traer su Biblia, ¿verdad? Y meditemos la palabra de Dios, ¿sí? Dice, ¿verdad? Pero al encarnarse en un cuerpo humano, asumió todo lo que un cuerpo humano tiene de normal, ¿ya? Jesús dice, asumió todo. Él no fue distinto a nosotros, ¿sí? Pero en excepto, dice, en el pecado, ¿ya? Nosotros en el momento cuando nuestros padres nos engendraron, ¿verdad? Desde ese momento nosotros traemos un pecado que le llamamos el pecado original. Pero Jesús dice no, ¿verdad? O sea, Él viene a tomar un cuerpo humano, pero no el pecado, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Ojalá que no nos confundamos, ¿sí? Nos sigue diciendo, esto quiere decir que después de la encarnación, el Hijo de Dios se ha encarnado en el tiempo y en la historia.
Por eso María es verdaderamente Madre de Dios en el tiempo, aunque desde siempre Jesús haya estado en la eternidad. ¿Sí? En otras palabras, dice, lo que hay de divino en el Hijo de Dios, lo hay de humano en el Hijo de María. Cristo comparte una naturaleza humana y una naturaleza divina, tan íntimamente unidas que es imposible determinar dónde comienza una y dónde termina la otra. No podemos, ¿ya? Dice acá, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dividir? Sí, en otras palabras, ¿cómo vamos a dividir lo humano con lo divino? No se puede, ¿ya? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos, dice, comprender dónde empieza el uno y dónde termina el otro, ¿verdad? Por lo tanto, ojalá, mis queridos hermanos, que hemos comprendido, ¿verdad? Lo que nos dice, ¿verdad? Este bellísimo libro. Ahora vamos, como les decía, ¿verdad? Hemos leído, ¿verdad? Este libro. Ahora vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a dar unas citas bíblicas en la cual, pues, podemos afirmar, podemos entender y podemos ahí sí que aclarar algunas dudas de nuestros hermanos católicos y no católicos, ¿sí? Vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a regresar un poco en el Antiguo Testamento. Allá en Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Ya? La joven dice, imagínense, la joven, ¿de qué nos está hablando el profeta Isaías? Nos está hablando de María, ¿sí? De María. Dice acá, ¿verdad? El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros significa la palabra Emmanuel. Y si Dios está con nosotros, ¿quién trajo a ese Emmanuel? María Santísima. ¿Sí? Ya el profeta Isaías ya lo había profetizado muchos años antes. ¿Ya? Ahora vamos a ir lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Ahora vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Usted tiene su Biblia, busque ahí el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo, ya le doy el versículo, en el versículo 34, dice así, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María entonces dijo al ángel. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 34. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya? ¿Cómo le dice el ángel? Qué bonitas palabras. María es la única persona que tuvo en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Emmanuel, al Dios con nosotros, ¿ya? A Él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, son citas bíblicas muy importantes que en la cual nos viene a aclarar esas dudas, que si realmente María es Madre de Dios o no, ¿verdad? Aquí podemos afirmar lo que le dice el ángel, ¿verdad? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo dice con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¡Ala, qué hermoso! ¡Qué bello! ¿Sí? Ahora regresamos otro poco acá, ¿verdad? A nuestro bellísimo libro. Dice, María sabe que lo que ha concebido y dado a luz sin conocer varón, sino por obra del Espíritu, con el poder del Altísimo que ha extendido su sombra sobre ella, ¿verdad? Lo que hemos leído. Así como la nube, dice, velaba la presencia de Dios en el desierto en tiempo de Moisés y de los padres, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener otras citas bíblicas, podemos meditar. Éxodo capítulo 24, versículo 16, ¿verdad? Pero quiero decir lo siguiente. Por lo tanto, dice, María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es aquel santo, el Hijo de Dios, del que le ha hablado el ángel. ¿Ya? María sabía, ¿sí? María sabe, dice, por lo tanto, que el Hijo dado a luz virginalmente es aquel santo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, les voy a dejar otras citas bíblicas en la cual pues usted puede meditar, puede leerlo, ¿verdad? Y así ir aclarando muchas dudas, ¿verdad? Algunas citas que se los voy a mencionar, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Dice así nuestro libro. En varios puntos de las Sagradas Escrituras se hace notar cómo María se le llama Madre del Señor o que Cristo es nacido de mujer. ¿Ya? En muchas citas bíblicas, ¿verdad? Se nos hace notar, dice, se nos hace mencionar que María es Madre de Dios o es nacida de mujer. ¿Ya? Algunos se escandalizan cuando escuchan esa palabra, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Pero cuando le dice la palabra mujer, le está diciendo, ¿verdad? Podemos meditar, ¿verdad? El Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando Dios dice a la serpiente, habrá enemistad entre ti y la mujer. Y Jesús viene a afirmar esa palabra, ¿verdad? Le dice mujer, o sea, le está diciendo la nueva Eva, ¿verdad? Quizás no es el tema, pero para aclarar un poquito esa palabra, ¿verdad? Entonces dice acá, dice así, San Lucas capítulo 1, versículo 43, ¿verdad? Dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién dice esas palabras? Ah, Santa Isabel, ¿sí? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor? Imagínense usted. Apenas estaba embarazada María y ya Santa Isabel le decía, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Ya? ¡Qué hermoso! ¿Quién se lo transmitió a Santa Isabel? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice San Lucas 2:48, al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo
te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Dónde la encontraron? Ya, en medio de los doctores, dice la palabra de Dios, ¿sí? Haciéndoles preguntas, ¿verdad? Y María dice, ¿verdad? Le dice a Jesús esas palabras humildes y sencillas. Tu padre y yo, ¿verdad? Angustiosos, te hemos estado buscando. Pero mis queridos hermanos, créanme que María sabía lo que Jesús estaba haciendo, pero dice en una parte, ¿verdad? Que ella guardaba todo en su corazón, ¿sí? Entonces vamos a seguir, dice acá Gálatas 4:4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿Quién es esa mujer? María Santísima, claramente. Dice allá en Romanos capítulo 9, versículo 5, y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Podemos leer también allá en el Evangelio de San Mateo 1:18. Ahí podemos encontrarlo también. Pero mis queridos hermanos, ojalá que este tema les haya aclarado algunas dudas. Si quizás le han hecho preguntas, ¿verdad? Y usted no ha sabido responder a esas preguntas, pues hoy usted tiene en sus manos esas citas bíblicas y puede aclarar al hermano que quizás le ha preguntado, ¿verdad? O quizás usted tiene algún compañero en el trabajo que no es de la Iglesia Católica y usted quizás le han hecho preguntas y no ha podido responder, pues hoy es el momento de responderle, no con palabras suyas, sino que con la bendita palabra de Dios, ¿sí? Con la bendita palabra de Dios, ¿ya? No hay nada más claro que la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios nos viene a aclarar todo, ¿sí? Aquí no hay duda, ¿sí? Pero yo quisiera decirle algo, ¿verdad? A mis hermanos, quizás algunos no católicos. Martín Lutero, ¿verdad? Empieza la Reforma Protestante en el año 1520 y en el año 1539 dice algo bellísimo acerca de María. Y se los voy a leer. Solo que voy a utilizar mi teléfono, ¿verdad? Entonces, para leer el escrito de Martín Lutero acerca de María. Dice así: el Hijo de María es mi único hijo, por tanto María es madre de Dios. Así empieza, ¿verdad? Dice así: Dios no derribó su divinidad de María, pero de ello no se sigue que sea erróneo decir que Dios nació de María, que Dios es el Hijo de María y que María es la madre de Dios. ¿Ya? Ella es la verdadera madre de Dios y la portadora de Dios. ¡Hala, qué bonito! Se los voy a leer otra vez. Me gusta, ¿verdad? Lo que dice Martín Lutero. Dice: Dios no derribó, dice, su divinidad de María, pero de ello no se sigue que sea erróneo decir que Dios nació de María, que Dios es el Hijo de María y que María es la madre de Dios. Ella es la verdadera madre de Dios y la portadora de Dios. ¡Hala! ¡Qué bonito!, ¿verdad? María dice, amamantó a Dios. ¡Hala! Imagínense. María amamantó a Dios. ¿Sí? María amamantó a Dios, dice acá. ¿Sí? Dice, porque Dios y el hombre son una sola persona,
un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Jesús, no dos Cristos, así como tu hijo no son dos hijos, aunque tienen dos naturalezas, cuerpo y alma. El cuerpo es de ti y el alma es solo de Dios. ¿Ya? Un solo Cristo, un solo Salvador, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Eso lo escribió Martín Lutero. ¿Sí? Entonces, en la cual, pues, ojalá que les haya aclarado algunas dudas, mis queridos hermanos. Ánimo a seguir adelante, a seguir al Señor, que la paz del Señor reine en su corazón. Pidámosle a nuestra Madre, la siempre Virgen María, que nos acompañe en nuestro caminar espiritual y que seamos como ella, humildes y sencillos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.